Hola Géminis, bienvenido a este canal, soy Aleli, qué bueno estar aquí compartiendo contigo. Vamos a estar viendo esta lectura, este horóscopo especial amor para solteros y parejas, ¿ok? Vamos a ver qué necesitas saber, qué te dicen tus guías para que puedas avanzar en el amor, ¿ok? Toma de este mensaje lo que te resuene, el resto suéltalo, complementalo en especial con tu signo ascendente y en Venus. Y si deseas una lectura privada para tu situación, en nuestro primer comentario y descripción está el contacto. Bueno, tenemos a la carta de la torre, tenemos al 6 de espadas y tenemos la carta de el 8 de pentáculos, que en este caso se encuentra invertido. Bueno, hoy estamos estrenando mazo, entonces pues nada, estamos bastante emocionados en el canal. Vamos a escribir y a decretar en los comentarios todos. Yo soy amor, yo merezco amor, yo recibo amor. Hecho está, ¿ok? O lo que tú puedas escribir. Yo soy amor, ¿ok? Bueno, tú que estás soltero, esta primera parte es para los solteros. La carta de la torre me dice que tú vienes de una situación sentimental donde sentiste que todo se te fue al piso. Cuando la torre aparece, además nos dice que fue un proceso que en algunos de los casos, no en todos, em, se dio como de una forma muy inesperada, como que la cosa iba muy bien, entonces tú te sentías confiado de la persona con la que estabas, sentías como cierta seguridad de que esta vez las cosas sí te iban a marchar. Y por esta carta que está acá, sí, me dice que es una situación que quizá tú no has vivido una sola vez, sino que es como una situación que ha sido reiterativa, algo que has vivido varias veces. ¿Y sabes qué es lo importante de aquí? Darnos cuenta del por qué te estaba sucediendo una y otra vez esta circunstancia. Hay algo curioso y es que aquí está el chakra número 7, que es nuestro chakra de la corona, y es como nuestro chakra superior. Y esta carta me dice que si tú te lo propones, de esta ruptura y de este haber tocado fondo por una situación sentimental, donde tú incluso puede que hayas tenido hasta pérdidas económicas, de esa situación tan difícil y tan complicada, podrías estar teniendo un despertar espiritual muy fuerte y muy intenso. Entonces mira que todo pasa por algo y a veces el tocar fondo es la manera en la que la vida nos despierta para que conectemos con esa parte espiritual, con ese yo interno. Entonces, esta es una oportunidad que si tú la aprovechas, digamos, sería muy bonito y muy interesante. A ti te marca un viaje donde vas a estar conociendo una persona buena o un viaje como para cambiarlo todo y empezar de cero en otro lado. Eso también podría estarte marcando el destino y la línea de tiempo con este 6 de espadas. También esta carta podría significar que vas a estar conociendo una persona que no esté como en tu mismo lugar, como en tu mismo país o sea como del mismo lugar donde tú siempre te has movido. Y eso está muy bien porque digamos que la carta de acá como arcano amigo me dice que el conocer a alguien que sea como de un círculo social diferente, de un país diferente, de una ciudad diferente, te va a ayudar como a salir de esa rutina y a romper como ese círculo de siempre estar atrayendo a las mismas personas, ¿sí? Sino que vas a estar atrayendo a una persona totalmente diferente, a quien yo siento que que ya superó como la pereza de querer conocer a alguien, o sea que es alguien que ya le va a meter la ficha, ¿sí? Siento que has estado como un poco desganado, desmotivado
con tu trabajo, con tus estudios. Quizá no te ha estado fluyendo mucho esta parte, pero tiene que ver mucho con que tu parte emocional de pronto también ha estado bastante en crisis. Entonces a veces uno se bajonea en todo y la energía y el vibrar como bajito, pues nos afecta no solamente una área, sino todas las áreas de nuestra vida. Veamos qué quiere decirte el oráculo de los enamorados hoy. ¿Qué consejo te da? Este también es un oráculo nuevo y te sale la carta de la química. O sea, mira que sí siento que hay una persona con quien vas a conectar bastante de entrada. Como te decía, es una persona em, de lejos. Pero algo curioso aquí es que vas a sentir como esa chispa o esa conexión desde la primera vez que tú le veas. Sí, como te digo, la señal o la clave aquí es o que vive de lejos o que es de otro lugar, porque puede ser de tu lugar, pero en este momento estar en otra ciudad también o en otro país. Eso también puede implicar esta distancia geográfica del 6. Como tal, siento que va a ser un flechazo casi que instantáneo. Veamos ahora el mensaje para los Géminis que tienen a una persona especial en su corazón. ¿Qué tiene el oráculo para decirles en este momento? Tenemos la carta de la Reina de Copas, el 2 de Oros y la carta del Mago. Bueno, esta carta está muy bonita, esta lectura está muy bonita, pero aquí hay una recomendación importante. La Reina de Oros me dice que entre ustedes el amor o la conexión es de verdad. O sea, la Reina de Copas con su elemento agua me dice que esa persona honestamente entra en una etapa donde te va a demostrar lo que siente, lo que hay en su corazón, sin filtros, sin máscaras, sino realmente lo que hay de verdad. Esta carta me habla mucho de una persona con quien vas a lograr un nivel de empatía o va a haber como un nivel de entendimiento. Quizá tú has estado como bastante ocupado, la otra persona ha estado como muy ocupada. Lo digo por este 2 de copas, de oros, perdón, y esta carta me dice que son personas que están intentando como resolver muchas cuestiones en su vida o que se mantienen muy ocupadas realizando diversas cosas o cuestiones y que en este momento de la vida es importante como que esa persona se ponga en tus zapatos si eres tú quien vive muy ocupado o que tú te pongas en los zapatos de esa persona. O sea, aquí nos hablan mucho como acerca de la empatía, ¿sí? Veo que ustedes van a estar teniendo como la capacidad de manifestar un sueño o una meta que tienen en común y que eso los va a hacer sentirse como bastante felices, bastante como plenos, bastante como ustedes dos. En el fondo del mazo y como arcano amigo tienen la carta del Rey de Bastos. Es una carta muy bonita porque es una carta que marca lealtad y es una carta que em, te dice que todo problema como de confianza o toda situación que a ti te generaba inseguridad con esa persona especial se va a estar resolviendo, ¿sí? Y que te vas a poder sentir como alguien respaldado y como alguien a quien su persona especial realmente le es leal, ¿sí? Mira que marca muchísimo lo que son los 3 chakras, los 4, perdón, que marcan aquí son chakras que tienen que ver con los del tercer ojo, ¿sí? De nuestro sexto chakra. Entonces esto nos habla mucho de cómo vas a poder estar viendo con claridad toda esa lealtad que tú tanto le has pedido a esa persona especial y que se van a estar sintiendo como realmente muy seguros y muy confiados de la persona con la que están. Veo que tu persona especial o tú, como te digo, de pronto han estado distantes, pero es más como por todo el quehacer, por todas las responsabilidades de la vida cotidiana. Vamos a sacar una última carta del oráculo de los enamorados. Y mira que casualmente, o sea, en toda situación donde tú tengas como desconfianza, es importante como que hables las cosas directamente para que todo se pueda aclarar. Yo siento que aquí hay alguien que desconfía del otro
porque piensa que quizá hay alguien más, pero lo cierto es que si esa persona ha estado distante, tiene que ver mucho es como con los problemas externos o con las responsabilidades y el día a día y la rutina, ¿vale? Bueno, signos que podemos destacar en esta lectura. Ok, tenemos a Capricornio, tenemos por acá a Aries, tenemos a Cáncer, tenemos a Virgo, tenemos a Acuario, ok. Sería el signo solar o el ascendente de esa persona especial. Y vamos a ver qué letras podrían estar como dándote una señal. La letra A, la O, la R, la S, la N, la D, la B grande, la V. Ok, podría ser la inicial del nombre del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Te envío un abrazo enorme, suscríbete porque me encantaría compartirte más contenido, rituales y demás. Y pues muchas bendiciones, déjame un mensajito. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.